Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de ajedrez. En esta sesión vamos a ver una vez más una partida de Fischer, en este caso cómo crear un ataque en el flanco de rey. Comenzamos con el favorito E4 de Fischer y Polvenko, quien fue un jugador soviético, después nacionalizado estadounidense, lleva las piezas negras, D4 de blancas, alfil G7, caballo C3 y D6. De primera instancia, las piezas negras están jugando una defensa PIRC. En este momento Fischer eh, porta ahora una jugada muy incisiva en cuanto a atacar en el flanco de rey. La jugada es F4, puede continuar de diversas maneras, pero F4 es muy interesante. Y en esta posición, caballo en F6 de Benko es posible. También se sugiere atacar el centro inmediatamente, caballo en F3. En roque corto también es posible, aunque otra posibilidad es C5, que es muy interesante. Y aquí a D por se puede jugar dama en A5, clavando al caballo de la casilla S3, y si peón por ejemplo, tenemos la jugada de caballo por E4, explotando la clavada, digamos otro peón y podemos hacer simplemente caballo por C3 con una ganancia bastante clara de material. Entonces no habría ningún inconveniente con esta posición. Este, bien. Entonces, C5 directo es un poquito mejor, aunque pues claro, habría las complicaciones de jugar E5 en esta posición, que igual es muy interesante y no le quita nada este, de posibilidades a ambos jugadores. Una jugada es de por E5, que se puede intentar, F por y un caballo en D7. Es posible, aunque igual es muy arriesgado para negras, pero esto es factible, ya después el enroque. O simplemente aquí, que no es tanto de mi agrado, la verdad, es caballo en D7, de F a D7, pero definiendo el centro queda un poquito mejor. Incluso hay ciertas partidas de Ivanchuk contra Sutovsky, particularmente donde se genera este juego muy complicado desde el inicio, jugando C5. Desde luego también se existe en roque corto. Alfil en D3, que es una jugada un poquito tranquila de parte de Fischer, no genera muchas amenazas, solamente sobreprotege el punto D4 por esos avances de C5 y B5 que son típicos, tipo Benoni, de las piezas negras, y hay que sobreproteger su punto D4. Otro tipo de jugadas también se han hecho alfil en E2, alfil en C4, y se ha buscado tirar el H4, H5 con un juego bastante agresivo de parte de las piezas blancas, y pues la partida de Sutovsky versus Ivanchuk es un ejemplo claro de ello. Muy bien, entonces después del alfil en D3, alfil G4 es el típico movimiento para simplificar un poquito la presión que tiene encima por el desarrollo y el espacio de piezas negras sobre blancas. Entonces, pues H3, alfil por, dama por, desarrollamos. Y caballo en C6, que es una jugada un poquito, no diría que floja, pero sí extraña, porque en el punto de que no reventemos el centro con C5, tenemos escasas posibilidades de jugar esta posición con éxito. Desde luego que si hubiéramos jugado C5, también existen buenas posibilidades de E5, ganando un peón con las piezas blancas, y bueno, se genera bastante la complicación en esta posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, si peón por, aquí por eso no tendría que ser de esta manera, ya que, por ejemplo, si le ponemos el caballo nos come un alfil, entonces perderíamos material. En esta posición se pudiera jugar con D por, que es posible, F por y un caballo en la casilla de F a D7, aunque esto generaría mucha problemática, ya que después de dama por B7, perdón, dama por B7, C por D4, el oponente simplemente quitaría el caballo, y el caballo de B8 no tiene dónde ir. Entonces, aún así, pese a todo esto, existe una variante muy interesante con dama en B6, dama por A8 y caballo en C6, encerrando a la dama de las piezas blancas, obligándola a cambiarse por dos torres. Entonces la posición se ve bastante interesante para ambos jugadores, y siempre hay un juego bastante agresivo y complicado en todo momento. Entonces una apertura para jugar a complicar, jugar a ganar, como dicen, a dejarse la piel, es una de estas. Este tipo pseudo ataque austriaco de las piezas blancas, donde las piezas negras pues también tienen que tomar riesgo, no es nada fácil. Entonces, otra posición que pudieran intentar las piezas negras aquí es caballo N8, pero no se ve bien a futuro. Digamos que
Dama por B7, existe también el bonito C por D4, caballo en E4 y caballo en D7, que es un juego más tranquilo y la verdad no es tan agresivo. Sí tiene lo suyo y demás, pero siento que complicarlo sería la opción factible de las piezas negras como para jugar a ganar. De hecho, aquí con la jugada de dama B6, por ejemplo, si dama por, tendríamos la jugada de caballo en C7, y ya no es por dos torres, sino por una torre y un caballo, este, la pieza de la dama. Entonces también es interesante. Muy bien. Entonces también era posible el C5. Benko juega muy estático, muy pasivo en la posición y pues la verdad que no, este tipo de posiciones, este estilo debe ser un poco más agresivo en todo momento. Entonces también otra posibilidad de jugar agresivo, aunque no compagino mucho con este estilo, es D5, es y F por, D por y caballo en DF a D7 y el peón de la casilla D5 está perdido. Entonces, pues una de las maneras que juegan las piezas blancas es regresarlo. Sin embargo, aquí saldría algo contraproducente, puesto que tomamos la columna y a jugadas pasivas como dama N2, tenemos dama en H4 jaque y el rey sale a bailar. Entonces tendríamos una buena posición con negras. Por eso es que aquí simplemente no funcionaría capturar con las piezas blancas, sería bastante malo. Y lo más recomendable es hacer F por D por y ahora D5. Entonces le quitamos la casilla central al caballo. El punto de la casilla de 7 va a ser el único desarrollo del caballo de B8 y tenemos la columna F abierta a nuestro favor. Entonces es bastante interesante y es posible. ¿Vale? Bien, entonces con E5 no se debe preocupar las piezas blancas en absoluto. C5 es la variante principal después de dama por F3. Caballo C6 es posible, pero es muy pasiva. Simplemente ataca nuestro peón de D4, alfil N3 de Fischer, intentando el enroque largo tal vez, o el enroque corto. E5 de Benko, contragolpea el centro, y ahora tomamos la estructura que había mencionado de F por, puede ser. También jugó D por E5 Fischer, pero también F por es muy jugable. Eso se lo recomiendo incluso a algunos alumnos, D por E5 y D5 también. Está la jugada de caballo D4, la dama por aquí. Entonces, la otra idea de Fischer en esta posición, que no es tanto como tomar el centro, es buscar el juego sobre la columna F, que a D por E5, D por F5, busca un ataque directo sobre el flanco, buscando el G4, el G5 y tal vez un F6 para encerrar ese pobre alfil de G7. Entonces Benko tiene algo que pensar en la posición, es sencillo. Este, Le juega G por y esto es tomar riesgos en demasía, pero no quedaba de otra. O sea, en realidad tiene que jugársela Benko aceptando. Fischer toma con la dama para tener acceso al punto de H7 a través de la casilla de base de operación, que es la casilla de F5. Es muy importante notar esto de parte de Fischer. Entonces, este ya es un gravísimo error de parte de Benko. Este tipo de jugadas pudo haber sido caballo en D4, que igual casi no ayuda. La verdad es muy difícil ya la posición. Caballo en E8 tal vez para intentar un F6 y aguantar sólidamente. Y tal vez el caballo por D6, pero la posición es muy complicada ahora para las piezas negras, quienes han hecho una ruptura incorrecta en el centro. Este, y han quedado con todos los peones encima, un ataque ya directo de las piezas blancas. Entonces, después de G por define, dama por, muy importante tomar con la dama, como mencionamos, para la base de operaciones de F5. Caballo en D4, y ahora la pregunta es importante. ¿Me conviene cambiar este caballo? ¿Lo debemos eliminar inmediatamente? ¿O piensen en alguna otra cuestión? Por favor, respondan si es un sí, ¿por qué? Y si es un no, ¿por qué? Muy bien, en esta posición no es necesario cambiar todo el alfil porque el alfil puede servir para futuras operaciones en el flanco de rey. Su caballo sí es bastante fuerte, eso no se lo quita a nadie. Sin embargo, el alfil puede ser en un futuro muy prometedor. Entonces la jugada es dama en F2, sobreprotege la casilla de C2, busca también en algunas posiciones alfil por D4 y ganar un peón por ahí. Este, y sobre todo desubica ya destapa ya la casilla de F5 para lo que se ocupe con las piezas blancas. Entonces caballo N8, que es una jugada muy extraña, muy pasiva, busca tal vez un F5 inmediatamente y trata de reaccionar rápido Benko contra este ataque que lo considera inminente. Es una posición crítica. Juegan las piezas blancas en esta posición que jugarían para acrecentar su ventaja. Piensen, por favor.
Muy bien, en la posición se juega el simple enroque corto. El enroque corto en esta posición es para impedir el F5. El alfil de la casilla de D3 empuja al peón, lo apoya en impedir esta ruptura de F5. La dama y la torre también impiden esta ruptura, entonces sería el alfil, la dama, la torre y el peón contra el empuje de una torre y un caballo, entonces perdería en los cambios, simplemente un peón y no es nada conveniente. Entonces Benko por ello juega caballo de 6 y trata de preparar el F5, tal vez con un dama de 7 y tirar ya F5. Este, Sin embargo, pues Fischer ya lo empieza a dominar con la jugada de dama G3. Por favor, hagan el para que hizo esa jugada, amenaza algo, repite un turno que haría, dónde va con su plan Fischer con este dama G3. Y explíquenlo por favor en los comentarios. Muy bien, es muy simple. La dama desde la casilla de G3 busca clavar al alfil, presiona también al peón D5 y sobre todo se enfoca en el rey. Entonces buscamos alfil en H6 para un dama por G7 mate, muy evidente. Entonces, igual hay que considerar también la presión que genera N5. Esto es muy, muy temático. Entonces, a jugadas así como F5 todavía son insuficientes por la jugada de alfil en G7, alfil en H6. Este, ok. Rey en H8 de Benko, que vamos a analizar un poco esta jugada también. En el caso de F5, ¿cómo continuarían ustedes en esta posición? Piensen, por favor. Muy bien, en la posición es posible jugar alfil en H6, aunque incomoda un poco por dama en F6. También se puede jugar alfil en C4. Sin embargo, yo creo que también es importante siempre aceptar las capturas, pero tienen que buscar el porqué de todo esto. Digamos que si peón por, caballo de D por F5, digamos alfil por, caballo por, y tiene una sólida posición, las piezas negras, es algo incómodo, me van a cambiar también el alfil. Entonces, si buscamos la posición ideal para capturar en F5, pudiera ser capturando aquí en la casilla de D4, peón por, y buscar un caballo en D5. Entonces, bueno, ahí nos harían peón por y falla, muy bien. Todo esto es un análisis que todos tienen que ir trabajando. Es bastante importante que se trabaje de esta manera, para que entiendan cuándo se puede realizar una jugada, cuándo no. Ir sacándole provecho a sus propios análisis. De lo contrario, carece de valor cualquier análisis, puesto que no le están entendiendo a cómo hacerlo. Entonces, digamos, la jugada típica, alfil en H6, amenazando mate en G7, nos hacen dama en F6 en la posición, y entonces ahora en la posición se puede jugar alfil en G5, otra vez con el toque sobre la dama, dama en G6, y ahora la jugada de caballo de 5 es muy interesante, muy bonita, amenazando caballo en E7, jaque y doblete. Entonces, digamos, torre en F7 y lo obligamos a entrar en los cambios, digamos, de peón por caballo de D por. Tenemos jugadas como dama en G4 que son bastante interesantes. Y hasta aquí vamos a dejar un poco el análisis en lo que ya comprendimos que es posible, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos que ir curtiendo un análisis hasta que tenemos que ir cortándolo, tenemos que ir decidiendo, no aplica, si aplica, bueno, no me puedo quedar con esto, hasta que me deje con una posición satisfactoria con las piezas, en este caso blancas. Entonces, es muy importante no quedarse con lo que ya tenemos, sino ir buscando un poco más. Y también jugadas interesantes aquí son alfil en G5, no hay ningún problema. Y generamos presión sobre la dama también. Entonces es posible y el avance de aquí de F5 es simplemente aguantable, no hay ningún problema con ello. Y peleamos la pareja de alfiles. Yo siento que incluso en la posición después de quitar el alfil de este posible doblete que nos amenazan, digamos, perdón, alfil en G5 por ejemplo, dama de 7, un torre de A E1 también es muy posible. No hay nada malo en la posición y aquí podemos aguantar en la casilla de 4. Entonces es posible, a dama en G3, rey en H8 por ello de Benko. Y ahora Fischer juega dama en G4 solamente para sobreproteger y tener en la mira siempre la ruptura de F5, impedir siempre este F5 de las piezas negras. Entonces C6 de parte de Benko para proteger la casilla de 5 de la invasión del caballo. Dama en H5 y ahora llega a otro
centro de operaciones que pudiera ser desde la casilla de H5 e ir presionando en H7. Entonces, poco a poco hay que irnos dando la idea de cómo va generando el traslado de piezas Fischer al flanco de rey. Muy bien, dama N8. Ahora sí, busca la jugada de F5 para generar el cambio de damas y que se acabe todo el problema de las piezas negras en la defensa. Entonces, es una posición muy importante. Juegan las piezas blancas que jugarían en esta posición. Muy bien, en esta posición se juega alfil por D4. Ya no podemos utilizar este alfil de este lado. Se va a buscar, ante todo, generar una amenaza sobre el peón de H7 por D4. Y ahora torre en F6, una muy bonita jugada, buscando sobre todo clavar al peón de la casilla de F7, que no se mueva el peón, trabarlo. Y digamos, rey en G8 es lo típico. Pero si alfil por, ¿qué jugada harían con las piezas blancas? Piensen, por favor, acaban de sacrificar una torre limpia. Muy bien, ante todo y como siempre lo hemos mencionado, se debe de enfocar uno sobre el rey. El objetivo principal es el rey. Toda cuestión aledaña o rondante en otros temas como el material o un ataque sorpresa sobre cierta pieza, por lo general va unido al rey. Entonces aquí la jugada es E5, habilitando el alfil dormido de la casilla de D3 para hacer dama por H7 mate, que viene siendo ya imparable. Entonces, ya que sea que interponga el caballo, simplemente con el alfil y luego viene el mate. Muy bien. Entonces, por ello Benko tiene que jugar a torre en F6, rey en G8, para impedir ese mate en H7. Muy bien, juegan las piezas blancas, nos toca seguir rematando. ¿Qué jugarían con las piezas blancas en esta posición? Muy bien, en la presente posición es muy interesante y es muy sencillo también ir sumando piezas. La jugada es simple, es E5, viene dama por H7 el mate. Y por ejemplo ahora tira H6 para impedir el mate. Y aquí con el simple caballo N2 se acaban todos los problemas de las piezas blancas. En la posición también era interesante, pero resulta bastante complicado. Torre por H6, amenazando un torre en H8 jaque, sacrificando la torre en H8, una segunda torre, perdón, la torre, y dama en H7 mate. Pero a este tipo de jugada es posible jugar un F5. Entonces la idea es cambiar las damas, bloqueamos al alfil, y mantenemos la amenaza por si nos comen de 6 en un futuro aquí en la casilla de C3. Entonces todavía puede aguantar, la verdad que no es tan cómodo ni sencilla esta posición con las piezas blancas, perdón, con las piezas negras, pero siento que igual es bastante fácil, nada más con caballo y 2 como la que hizo Fischer. Y se mantiene ahora la amenaza de torre por, el caballo se tiene que mover, entonces se sufre bastante en esta posición. No tenemos ya ningún tema con las piezas negras de defensa, entonces se puede venir ya ahora sí el torre por H6 o simplemente torre por D6, entonces va quedando en una posición muy precaria con esto y buscamos ya el torre por H6. Ya sin la amenaza en C3. Entonces también es posible de esta manera. O simplemente prepararlo con el caballo en F4 sin problemas, ya que las jugadas de, por ejemplo, alfil por, siempre tenemos dama por H6 y viene el imparable dama en H7 mate. Entonces, muy bien, por favor anoten lo que aprendieron de esta partida, cómo se van generando los ataques en el flanco de rey, el traslado de piezas y sobre todo la base de la ruptura, que Benko hizo una ruptura medio rara y generó poca presión sobre el centro y por ello Fischer tiene a manos libres el ataque sobre el flanco de rey. ¿Sale? Bueno, hasta aquí la clase de hoy, nos vemos, hasta la próxima.